Hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Edgar Julio Sánchez, estudio en Ingeniería en Sistemas Computacionales. A continuación les voy a exponer el tema de la optimización clásica, que viene siendo de la unidad 3, que se llama programación no lineal. Introducción. En este presente trabajo se detalla la importancia de la optimización clásica, así como sus subtemas que se derivan de él, como son los subtemas puntos de inflexión, máximos y mínimos. Cada uno de estos subtemas cuenta con una información verídica que te ayudará a conocer y comprender correctamente el tema, ya que se detalla paso a paso cada punto específico, para que el lector se le facilite analizar y comprender cada uno de los subtemas. A ver, a continuación. Programación. Hay que saber qué es la programación no lineal, que se llama el tema de la unidad. En matemáticas, programación no lineal es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales. Optimización clásica. La teoría de optimización clásica o programación matemática está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a encontrar e identificar el mejor candidato de entre una colección de alternativas, sin tener que enumerar y evaluar explícitamente todas esas alternativas. Un problema de optimización es en general un problema de decisión más que nada. Para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo que tratará de una construcción de una caja con volumen máximo. Supongamos que queremos determinar las dimensiones de una caja rectangular en forma que contenga el mayor volumen posible, pero utilizando para ello una cantidad fija de material. El problema en forma abstracta se podría plantear en los siguientes términos. Maximizar volumen de la caja sujeto a área lateral fija. Con el fin de resolver este problema habrá que modelizarlo matemáticamente, es decir, tendremos que expresarlo en términos matemáticos para que quede un poco más claro. El primer paso para modelizar un problema de optimización es identificar y definir las variables que están implicadas en dicho problema. En este caso, y puesto que estamos tratando de determinar el tamaño de una caja rectangular, la opción más clara es considerar como variables sus tres dimensiones rectangulares usuales, que sería el ancho, el largo y el alto, y que representamos con X, Y, Z. Se distinguen tres elementos fundamentales. Las variables del problema serán aquellas que pueden tomar los valores correspondientes, es decir, serán letras cuyos valores no son constantes y nosotros podremos asignárselos. Una función de estas variables nos permitirá conocer con más precisión qué valores tendrán esas variables, dependiendo a nuestras restricciones. Un conjunto de relaciones que deben cumplir las variables del problema. Variables de decisión. El primer elemento clave en la formulación de problemas de optimización es la selección de las variables independientes que sean adecuadas para caracterizar los posibles diseños, candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes se suelen elegir aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetivo. A continuación se ve la fórmula que se utiliza como para que sea un poco más entendible. Representaremos las variables independientes. Se representarán mediante vectores de columna de R, que serían como los números naturales.
X es igual a x1 a la x a la n. O vectores en fila, que sería x a la t es igual a x a la 1 hasta x a la n, que sería cualquier número. Aunque para los casos n es igual a 1, 2 y 3, se emplearán las notaciones usuales de x, que vendría siendo entre paréntesis x, y x, y, z, respectivamente. Restricciones. Una vez determinadas las variables independientes, el siguiente paso es establecer, mediante ecuaciones o inecuaciones, las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas, entre otras razones, a limitaciones en el sistema, a las leyes naturales o limitaciones tecnológicas, y son las llamadas restricciones del sistema. Podemos distinguir dos tipos de restricciones. Restricciones de igualdad son ecuaciones entre las variables de la forma hx es igual a h, x a la 1 hasta x a la n es igual a 0, donde h es igual a conjunto de Rn, que serían los números reales, igual a R, es una función real de variables reales definida sobre un conjunto de A de números reales. B. Restricciones de desigualdad son inecuaciones entre las variables de la forma gx es igual a g, x a la 1 hasta x a la n, que sería menor o igual a 0, donde g es igual a donde eso es igual a conjunto de R a la n es igual a R. Es una función real de variables reales definida sobre un conjunto de A de números reales. Así queda un poco más claro las restricciones ya con sus fórmulas. Función objetivo. Finalmente, el último ingrediente de un problema de optimización es la función objetivo, también llamado índice de rendimiento o criterio de elección. Este es el elemento utilizado para decidir los valores adecuados de las variables de decisión que resuelven el problema de optimización. La función objetivo permite determinar los mejores valores para las variables de decisión. Independientemente del criterio seleccionado dentro del contexto de la optimización matemática, el objetivo mejor siempre indica los valores de las variables de decisión que producen el mínimo o máximo valor, según el criterio utilizado de la función objetivo elegida. Algunos de estos criterios pueden ser, por ejemplo, de tipo económico, costo total, beneficio; de tipo tecnológico, energía mínima, máxima capacidad de carga, máxima tasa de producción; o de tipo temporal, tiempo de producción mínimo, entre otros. La opción más clara es considerar como variables sus tres dimensiones rectangulares usuales: ancho, largo, alto, que representamos con x, y, z. Con estas variables, la función para la que tenemos que encontrar el mejor valor será el volumen de la caja, que pueden expresarse como b, x, y, z es igual a x, y, z. A continuación, debemos tener en cuenta las limitaciones existentes sobre el material. Como este material se utiliza para construir las paredes de la caja, necesitaremos considerar el área lateral de la misma, y si la caja tiene tapa, dicha área será ax, y, z es igual a 2xy más yz más zx.
Por último, teniendo en cuenta que las dimensiones de la caja no pueden ser negativas, el problema puede expresarse matemáticamente como maximizar x, y, z sujeto a 2xy más yz más zx es igual a a. Entonces caemos en la conclusión de que x, y, z deben de ser mayores o iguales a 0. El planteamiento abstracto general para resolver problemas de este tipo es el siguiente: optimizar f de x a la 1 de x1 a x a la n, sujeto a restricciones, donde el empleo del término optimizar incluirá a ambos objetivos tanto de minimización como de maximización. No obstante, y en relación a este aspecto, la mayoría de los planteamientos pueden hacerse con un solo de los objetivos. Ejemplo de una gráfica con la optimización clásica. Como pueden ver, aquí está una gráfica, como les acabo de mencionar, ya poniendo en práctica la optimización clásica. Aquí hay dos funciones de las cuales salieron pues dos curvas que están aquí en la optimización clásica en la imagen. Puntos de inflexión. Se define un punto de inflexión como el punto en que la función pasa de ser convexa a cóncava o de cóncava a convexa. En la siguiente gráfica podemos ver que cuando x es igual a 0, la gráfica pasa de ser cóncava a ser convexa, por lo que podemos decir que el punto de inflexión está en x es igual a 0. Aquí está un ejemplo para que quede más claro lo que es los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión están caracterizados por sea y es igual a fx, la ecuación de una función. Si f a la n a es igual a 0 o fn a no existe, y la derivada de f a la n, que sería x, cambia de signo al pasar por el valor de x es igual a, entonces el punto de la función de abscisa x es igual a es un punto de inflexión. Los puntos de inflexión donde la función es derivable tienen la característica de tener una recta tangente que cruza la gráfica de f. La clasificación de los puntos de inflexión, que sería derivables, y de derivables se desglosa tangente horizontal y tangente inclinada, y no derivable, continuo impropio de primera especie y discontinuo impropio de la segunda especie. Los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de una función, conocidos colectivamente como extremos de una función, son los valores más grandes o más pequeños que toma una función en un punto situado, ya sea dentro de una región en particular de la curva o en el dominio de la función en su totalidad. Como pueden ver, aquí hay dos ejemplos de un máximo y un mínimo, que vendría siendo todo lo contrario pues al máximo con el mínimo. Los extremos relativos. Antes que todo, identificaremos el tipo de punto que deseamos localizar. En términos simples, se trata de puntos donde una función adquiere un máximo o mínimo valor posible. Esto es una comparación a los puntos en un entorno cercano a ellos. A este tipo de puntos los llamaremos extremos relativos. Si f es una función derivable en a, dominio de f, entonces a es un extremo relativo o local. Si f a la 1 a es igual a 0 y f a la 2 a es diferente a 0. Conclusión. En base al desarrollo de ese trabajo puedo concluir que se cumplió el objetivo de saber analizar, comprender la optimización clásica y sus subtemas, como lo son los puntos de inflexión máximos y mínimos. Son muy importantes hoy en día para la programación no lineal, porque te facilita el trabajo en el ámbito académico y cotidiano, y también te ayuda mucho pues para resolver problemáticas que tengas en el ámbito académico y cotidiano, como lo dije anteriormente. Y en bibliografía, me basé más que nada en dos libros de la biblioteca virtual para hacer esa exposición, que me sirvieron de mucho.